Dice Mr. Dinamo 161, ¿tú crees que esa idea de vincular a la izquierda con el ascetismo puede verse facilitada desde la izquierda cuando Bernie Sanders dice que los millonarios no deben existir? Ay, yo creo que es un problema de una gran parte de la izquierda, ¿no? Y no solo de la izquierda bolchevique, sino también lo encuentro una vez en la socialdemocracia. Bernie se ubica más o menos en la socialdemocracia. La idea es esta. La idea de igualar por debajo es una idea peligrosísima en cualquier cosa que hagas. O sea, hacer a los ricos pobres crea una sociedad igualitaria. No crea una sociedad buena, porque los pobres siguen siendo pobres y ahora tienes más pobres. Crea una sociedad igualitaria, pero es que la sociedad igualitaria a secas no es ningún objetivo razonable a buscarse. 2. Hay una creencia en la suma cero y creo que es muy importante que nos demos cuenta de que no es, la economía no es una suma cero. Es decir, si yo le quito todo su dinero a los ricos y se lo doy a los pobres, todos seremos clase media. No va a pasar así. Desafortunadamente, si alguien tiene 8,000 millones de dólares, 8,000 millones de dólares y los reparte, nos toca $1 por cabeza, $1 por cabeza. O sea, obviamente puedes hallar ofensivo que alguien tenga una fortuna de 8,000 millones de dólares, de 80,000 nos toca $10 por cabeza. Pero no es cierto que quitarle la riqueza a los ricos disminuya la pobreza, ni la resuelva, mucho menos. No es un juego de suma cero. Lo que acaba con la pobreza son los elementos necesarios para que todo el mundo pueda encontrarlos, pueda desarrollarse de modo tal que tenga ingresos suficientes y una vida lo suficientemente digna por sus propios medios. Y esto te permite desde la izquierda decir, mira, yo no tengo problema con que haya ricos si son justos. Si su dinero se lo ganan justamente, pues puede ser ofensivo, pero el hecho de que algo te ofenda no debería ser un problema. Ya sabemos que eso se lo dejamos a los posmodernos, que cuando se ofenden lloran mucho. Pero si alguien tiene una gran fortuna que ha obtenido legítimamente, comportándose correctamente, actuando de manera legal, pagando sus impuestos, ¿cuál es el problema? No me gusta que haya ricos, hay que matar a los ricos. Eat the rich, cómete a los ricos. Es una reacción muy visceral, pero no es razonable desde el punto de vista de resolver los problemas. Y esta es una parte en la que creo que buena parte de mis compañeros de izquierda cometen un error. Odian a los ricos más de lo que aman a los pobres. Tienen más pasión por empobrecer a los ricos, por darles su justo, una sopa de su propio chocolate, por conseguir rebajarlos hasta que sepan lo que es trabajar con sus manos en la fábrica, como una gran venganza épica. Les interesa mucho más eso que tomar a los trabajadores y hacer que vivan mejor, que sus hijos tengan mejor escuela, que sus hijos tengan mejor salud, que tengan vivienda más digna, que tengan opciones, que tengan oportunidades, que tengan información, que tengan derecho al entretenimiento, al solaz, al viaje, a las cosas buenas de la vida, que muchas veces no exigen grandes cantidades de dinero, ¿no? El odio al rico es más grande que el amor al pobre, en muchos casos sí. Pero lo vemos en otras cosas. ¿Tú crees que no hay gente que odia más a los judíos de lo que quiere a los palestinos? Los palestinos le dan igual. Esta es su oportunidad para odiar a los judíos. Mucha gente odia más a Estados Unidos de lo que está dispuesta a solidarizarse con los países que han sido víctimas de los Estados Unidos.
El odio a veces mueve más que el amor. Y siento que allí hay parte de esa idea del ascetismo, ¿no? Cuando tú dices, yo no puedo confiar en nadie que tenga una casa de 300,000 euros, estás estableciendo una equivalencia moral entre disponer de una determinada cantidad de recursos y ser una mala persona, ser una persona con la que no se puede confiar. Ahora, si además luego de eso eres tan tonto como para irte a comprar una casa de 300,000 euros y te llamas Pablo Iglesias, pues mira, chico, tienes perdida la brújula moral del todo.